Gloria al Señor Jesucristo. Estamos una vez más en un servicio, en un domingo más que Dios nos da, y es de agradecer todo lo que Dios hace con nosotros todos los días, porque no somos dignos, ¿verdad? En cuanto a nuestras obras, por lo que Dios hace en nuestras vidas y en las de ustedes, en todos aquellos que han creído. Pero hoy en esta tarde vamos a, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a llevar otro mensaje más para todos aquellos que desean saber más de este Dios, ¿sí? Porque nuestro alimento, nuestro pan de vida es la palabra del Señor, es de lo que nosotros nos alimentamos. Entonces es lo que nos da fuerzas también de conocer, de saber que hay promesas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, hoy en esta tarde, el título de hoy, oigan bien, es ¿cómo recibir gozo y paz? Amén, porque esa es la gran diferencia de entre todos aquellos que ya conocemos a un Dios vivo, a un Dios hermoso, prometedor, a un Dios que va a estar con nosotros y está en nosotros. Escuchen bien, porque no es conocer, no es oír, no es ver, sino estar con Dios y Dios con nosotros. ¿Estamos entendiendo la diferencia? No es una fábula, no son cuentos, no son tradiciones, no son nada, sino que es Dios en ustedes y en mí. Amén. Por eso, todo lo que vamos a ver hoy viene con relación para todos aquellos. Esta palabra es para los que creen, para los que no creen y para los que están confundidos. ¿Por qué? Porque nosotros, el cristiano verdadero, tiene un gozo y tiene una paz. Entonces, sin importar las situaciones, sin importar las necesidades, estamos en victoria. ¿Sabían eso? Porque Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Y si son todas las cosas en las cuales nosotros vamos a pasar, en todas las tribulaciones. ¿Amén? Pero, como lo dije, el título es pues, ¿cómo recibir gozo y paz? Porque si somos de Dios, tenemos que ser participantes, oigan bien, del gozo y de la paz, para poder ser nosotros la diferencia para los demás, y los demás vean algo que ellos no han tenido en sus vidas, ni puedan decir, bueno, ¿por qué ellos hablan así? ¿Ellos por qué se ven así? ¿Amén? Amén. Pero yo los voy a llevar, como siempre, a través de la Biblia, de la palabra, cómo y qué dice el Señor. Vamos a ver primeramente en Juan 14, 27, para poder entender, gloria sea el Señor Jesucristo, para poder entender por qué nosotros los cristianos evangélicos vueltos a nacer insistimos tanto en este gozo y en esta paz. Porque no son palabras, lo vuelvo a repetir, huecas, repetitivas, sin sentido y sin ninguna motivación para nadie, sino que es algo que tenemos que experimentar. Si hemos vuelto a nacer, tenemos la prueba en nuestro espíritu de que Dios está con nosotros. ¿Amén? Fíjense bien cómo dice Juan 14, 27. Dice así, dice, la paz os dejo. Fíjense bien lo que Él dice. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuál paz está dejando la paz del Señor? Por eso la gente tiene que venir al Señor para recibir lo que muy pocos que le creen están recibiendo, entendiendo y son participantes de los gozos de este Dios. Amén. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y luego dice, yo no os la doy como el mundo la da. Quiere decir que el mundo es un tipo de diablo que quiere hacer algo como de Dios, pero no es de Dios. El mismo Señor Jesucristo lo aclara y dice, no os la doy como el mundo la da. Luego dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora, por eso es que nosotros, para poder entender todo esto, ¿quién es quién? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu paz? Estamos entendiendo que Dios dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y luego Él aclara y dice, yo no os la doy como el mundo la da. Quiere decir que allá afuera se habla, se dice, se predican de una paz que no es de Dios. Entendamos eso. Para poder salir ya nosotros de que unos hablan de paz, de que otros se ven como que están en paz, de que otros actúan como que están en paz y otros son muy tranquilos, no dicen malas palabras, pero no esa es la paz. La paz es que esté Cristo dentro de ti. Esa es la seguridad. En Lucas 2:27
Busca en Lucas 2:27. Vamos a ver en el Evangelio de Lucas. Amén. Gloria sea el Señor Jesucristo. Qué tremendo es esto que vamos a recibir hoy. Fíjense cómo dice aquí. Aleluya. Fíjense lo que aconteció, porque esto es real. Todo lo que está escrito no es un cuento, no es hay algo que alguien soñó y se le ocurrió, no, sino todo esto ocurrió. Y fíjense lo que le pasó a este hombre. Amén. Amén. Para que ustedes vean la capacidad y el poder de recibir una paz simplemente con el hecho de lo que Dios va prometiéndole al pueblo y a la gente a través de todo lo que sale de su boca. ¿Sí? Por eso es el poder, esa es la victoria y ese es el gozo. Miren lo que pasó aquí. Lucas, dije, 2:27. Dice, y movido por el Espíritu, vino al templo, el cual los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Dice el 28, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, oigan bien, conforme a tu palabra. Es que siempre va a ser conforme a lo que Dios dice. Dice el 30, porque han visto mis ojos tu salvación, refiriéndose a haber visto a Jesucristo. Fíjense bien cómo sigue diciendo, Dice el 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y luego escuchen esta parte que importante es. Luz para revelación, ¿a quién? A los gentiles. Y gloria a tu pueblo Israel. Dice el 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, de Jesús. Dice el 34, y los bendijo Simeón, que es el que está diciendo todo esto, y dijo a su madre María, he aquí este está puesto, refiriéndose a Jesús, para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Tenemos que entender que no todos van a creer, que tenemos que entender que el Señor va a servir para unos como piedra preciosa y otros como piedra de tropiezo. Por eso se está profetizando todo, incluyendo la paz, como dice en el 32, luz para la revelación a los gentiles. A todos aquellos que creyeran iban a recibir una revelación de Dios y para poder ser gozosos y tener paz. Porque el que no tiene a Dios no tiene paz ni tiene gozo. ¿Estamos de acuerdo? Pero estamos viendo profecía para todos aquellos que han creído. Aquí está, desde que era un bebé, el Cristo de la gloria, dice Simeón, ahí está todo ya. Ahí está, para el que va a creer, por eso se asegura y se dice luz para la revelación a los gentiles. ¿Sí? Por eso ya no iban a estar en tinieblas. Todos aquellos que crean en Él son victoriosos y son participantes del gozo y de la paz del Señor Jesucristo. Qué tremendo está esto. Y cerramos aquí en el 5. Dice, y una espada traspasará tu misma alma, dice, para que sean revelados, oigan bien aquí, los pensamientos de muchos corazones. ¿Sí? El hecho de la muerte del Señor, a través de todo eso es que se hace el efecto de que nosotros recibamos y se nos aclare y vengamos al conocimiento del Dios verdadero. Por eso recibimos esta paz. Porque el que no lo conoce a Él no tiene paz. No importa que Él de dónde ande, dónde se mueva. Si Él no tiene el Espíritu Santo en Él, está perdido y nada sabe. Ahora, vamos entonces a ver de lleno el Evangelio de San Juan 15:18. Amén. 15:18 del libro de Juan. Y vamos a ver cómo, por eso les enseñé esto primero, para que pudieran ver ustedes el significado, la relación que existe en creer todo el plan redentor, muerte de Cristo, revelación a los en todo eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque esto es el Evangelio de la verdad. Amén. Es de donde la gente es liberada, donde la gente está puesta en victoria, donde la gente es sanada, donde la gente ve milagros y prodigios, ¿verdad? De parte de este Dios único. Pero vamos a ver Juan 15:18. Y aquí vamos a ver un contraste. Porque el evangelio, el evangélico y el mundano están ¿en dónde? En el mismo mundo. ¿Sí? Estamos en la misma tierra. Estamos en el mismo
hasta en la misma ciudad, hasta en las mismas colonias, hasta en las mismas calles, estamos en donde mismo. Pero Dios ya ha dividido a unos de otros. Pongan atención aquí. Dice el 18, si el mundo os aborrece, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Saber que a mí me han aborrecido antes que a vosotros, dice el Señor Jesucristo. Por eso tenemos que entender esto, que nosotros somos participantes del Señor de la manera como a Él le ocurrió también. Obviamente no nos van a poner en las cruces. A muchos de los hermanos primeros sí los pusieron en cruces, ¿verdad? Hasta Pedro, y algunos de ellos fueron puestos ahí, y unas muertes muy feas. Pero oigan bien lo que Él dice en su palabra en relación al mundo de afuera, a lo que se hace allá afuera, que muchos le ponen que también es verdad y que es de Dios, pero que no es, porque Dios sabe quién está en su verdad y quién está en su mentira. Acuérdense que Él dice que Él conoce los corazones y lo que piensan los hombres. Entonces todos aquellos que no lo tienen a Él, de embalde se reúnen. Todos aquellos que no viven con Él, de embalde velan. ¿Me entienden? Entonces, qué triste. Por eso es mejor siempre estar en su verdad. Pero dice aquí, dice, a mí me han aborrecido antes que a vosotros, dice el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo nace este odio? Oigan bien esta parte. ¿Cómo nace este odio de parte del mundo hacia el Cristo y a los mismos cristianos? ¿Cómo se imaginan ustedes que la gente nos empieza a aborrecer? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ellos todavía que no están en el Espíritu, que hacen la voluntad del diablo, porque eso es lo que dijo el Señor, ¿por qué nos aborrecen a nosotros? ¿Saben por qué? Porque decimos verdad. Porque decimos que Él es, el enemigo hace obras falsas y es mentiroso. Por eso se desata una guerra espiritual. Por eso entendamos bien que si ustedes se dicen ser de Dios, tienen que hablar, declarar que lo que Él dice es mentira y es un falso. Por eso hay una guerra declarada, donde Él mismo usa personas para estar en contra de nosotros. Es una guerra declarada. Pero vamos a ver que esto está escrito también. Juan 7:7. Denle para atrás nada más. Amén. En Juan 7:7, el Señor puede decirles, o les dice más bien a ellos, porque acuérdense que cuando Él estaba ahí, pues todavía no venía la promesa del Espíritu Santo. Y en Juan 7:7 les dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros. O sea, todavía no. Están en la misma página, pues digo yo eso. Porque todo aquel que no está en el Espíritu, ¿en qué creen que está? Está en el mundo de afuera. Está todavía viviendo como Dios, o como su madre, o como haya sido, vino al mundo, en la carne, y no está en el Espíritu. Ahora, por eso en 7:7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrecen, o me aborrece. Y aquí dice Él, porque yo testifico de Él, que sus obras son malas. Entonces, para todos aquellos que se dicen ser cristianos evangélicos vueltos a nacer, tienen que siempre hablar en verdad del Señor y estar reprendiendo al mentiroso en el nombre del propio Señor Jesús. Eso es lo que tiene, porque nosotros no podemos predicar nada más de sí, sino que tenemos que decir que hay falsedad allá afuera, que hay falsos predicadores allá afuera, que hay una iglesia que no es del Señor que está allá afuera también. Declarar que hay un enemigo. Así como hay un Dios, hay un enemigo. Amén. ¿Amén? Por eso nosotros no nomás es que nos movamos en lo que la gente siente, lo que la gente quiere, lo que la gente es, no, sino que en lo que el Señor Jesucristo decía, yo juzgo lo que yo oigo. ¿Y qué se refiere con eso? Lo que Dios le decía, lo que Dios le ponía, lo que Dios le enseñaba, porque eso se trata diario, de oír la voz de alguien que sabe. ¿Sí? Por eso no cualquiera puede oír. Él dice, los que tengan oído para oír, ¿qué dice? Oigan. Entonces los verdaderos creyentes, los que le han creído, tienen un oído para oír la verdad y declararla. Que las mentiras del otro son mentiras y que lo que dice usted es verdad porque lo dice Dios. ¿Ya estamos entendiendo ahora sí? ¿Cómo se va a separar todo esto aquí? Vengan de regreso al Evangelio de San Juan 15:18, con relación a lo que venimos hablando. Acuérdense
de lo malo que es estar en el mundo después de haber conocido a Dios. Después de haberte apartado de la mugre, después de haberte apartado del lodo, del vicio, de la codicia, de la envidia, de la murmuración, de la falsedad, de todas esas cosas que Dios detesta. Fíjense bien, dice el 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Estamos viendo ahí cómo se une la cosa ahí, en el mismo sentido? Dice, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Dice, por eso el mundo os aborrece, dice el Señor Jesucristo. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Siempre es eso. Tú no te vas a acordar de otra cosa más que de lo que está escrito. Amén. Tú te podrás escuchar, te podrás acordar de acontecimientos, pero en tu necesidad, en tu debilidad y en tu enfermedad viene la Biblia a tu mente y a tu corazón. Tú no puedes acordarte del médico, de la clínica. A ti lo que se te viene es la palabra prometedora de Dios. Por eso el Señor dice, acordaos de la palabra que os he dicho, ¿sí o no? Porque ¿de qué más vamos a vivir? ¿Qué es la palabra del Señor? Vida eterna. Sigue diciendo, y pone un ejemplo, dice, el siervo no es mayor que su Señor. Y luego pone, dando a entender que así como le fue a él, nos va a ir a nosotros también, porque somos el Dios, la capacidad de Dios es la misma. O sea, Dios es el mismo, el que obró en él y el que está obrando en nosotros. No es un Dios segundo o más débil el que mora en ti o el que mora en mí, el que moró en él. ¿Estamos entendiendo? Por eso él dice, el siervo no es mayor que su Señor. Amén. Dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Luego dice, si a mí han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Dice, más todo esto os harán por causa de mi nombre. ¿Se acuerdan el tema de la semana pasada? Y luego vean lo que dice aquí. ¿Por qué van a hacer todo tipo de cosas? Bueno, ahí dice el Señor. Porque no conocen al que me ha enviado. Uy, qué gran diferencia es esa ahí. Por eso dice, les decía Pablo, al Dios que ustedes no conocen, al Dios desconocido. Eso le podemos nosotros decir a todos aquellos que lo tienen en imágenes y están adorando a un Dios que no conocen. ¿Sí? Porque es que es la verdad, mira cómo dice ahí. Porque no conocen al que me ha enviado. Ejemplo de estos religiosos, ignorando cómo hoy a Jesús está en la Biblia por donde quiera. Amén. Ejemplo de personas que en aquel entonces, cara a cara con el Señor, cara a cara con el Hijo de Dios, cara a cara con Jesús, ignoraban, blasfemaban, teniéndolo e ignorándolo, teniendo ahí enfrente de ellos. Miren, hay un ejemplo que les quiero mostrar. Vayan conmigo ahí atrás nada más. Denle a Juan 8:52. Amén, y digan amén cuando lo vayan. Amén. Juan 8:52, vamos a leer un pedazo nada más. Amén. Hay muchos ejemplos, todo esto lo tengo que hacer, aleluya, hacerlo en el tiempo que Dios dice, porque es demasiado. Oigan bien cómo dice ahí en 8:52 del libro de San Juan. Entonces, imagínense este cuadro, ¿no? Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Oigan nomás. Eso le declaran al Cristo hermoso, glorioso, Salvador, eterno, Padre eterno. ¿Qué dicen ellos, los religiosos? Ahora conocemos que tienes demonio. ¿Sí? Bueno, ¿qué sigue diciendo? Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Por eso entiendan esto. Cuando usted le habla a alguien que Dios no le ha preparado el corazón para recibir, y le dices a un religioso, en la Biblia escrito está, te malinterpretan. Te malinterpretan porque aquí le están diciendo al Señor algo que Él dijo, pero no lo han entendido. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Por eso Él dice, y le dicen, es que tú tienes demonio, lo que estás diciendo es un endemoniado. Por eso, aunque mucha gente lo tenga Él, siempre ponen, como no tienen espíritu ni guía, ponen sus pensamientos en un montón de tonterías, quiero que entiendan. Podrán tener imágenes de Él, podrán tener imágenes del Padre, podrán tener imágenes hasta del Espíritu Santo y de lo que ellos les dé su regalada gana, pero no creen y no saben ni creen ni saben para dónde van.
Por eso vamos a seguir leyendo. Dice el 53, les dice, siguen hablando ellos, dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Le dicen a él, ¿verdad? Respondiendo Jesús, dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria para nada es, mi Padre es el que me glorifica. Vamos entendiendo un proceso ahí, ¿no? Dice, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Imagínense que que el Señor Jesucristo se meta a todas estas religiones engañadas por los hombres, por doctrinas de hombres, y les diga, todos esos que tienen ustedes están aquí y no conocen al que me envió a mí. La gente se va para atrás, asombrada y asustada. Pero por eso el mismo Cristo, el mismo Jesús dice, el que a vosotros decís que es vuestro Dios. Sí, por eso la gente vive y piensa que van rumbo al cielo, porque ven todo eso y dicen, esto es de Dios. No es de Dios. Hasta que no viene Él a ti, sabes tú que estás en Dios y Él en ti. Porque si tú no tienes a Dios en ti, tú no vas a ningún cielo. A ningún reino de los cielos vas tú. A ningún reino. Ni modo, es la verdad. Dice entonces en el 55, pero vosotros no le conocéis, les dice otra vez. Dice, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco, y oigan bien cómo cierra ahí, y guardo su palabra. Entonces, ese es el paquete, ese es los detalles de alguien que en realidad sabe que existe Dios. Porque si ese es, o sea, el ejemplo a seguir es Jesús. Jesús declara, yo esto, yo lo otro, yo guardo su palabra, yo sé que Él es. Entonces el verdadero cristiano dice exactamente lo mismo. Él no está pensando, él no está creyendo como le están enseñando algún falso maestro o alguna teología falsa. Amén, porque ya ahorita hay de todo allá afuera. Por eso nosotros nos basamos exclusivamente a lo que está escrito y se acabó. Aquí no hay más cosas que nos hagan más santos, ni más cosas que nos hagan fallar más, sino que entendamos lo que está escrito, ¿sí? Por eso el Señor Jesucristo les dice, voy a repetir el 55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y luego les pone un ejemplo muy fuerte ahí, dice, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Porque el religioso eso es lo que es, pues, para que entiendan. Por eso ellos no ven ni entienden la paz ni el gozo que el verdadero goza exclusivamente de parte de Dios, de su misericordia y su amor, de su bendición, de todo el detalle que tiene el Padre con el Hijo para con nosotros. Sí, porque un Padre tenemos, es celestial, es el que al que nos debemos, es con el que oramos, es con el que hablamos, es con el que confesamos todo lo que hemos hecho, y por eso recibimos paz, gracia sobre gracia. ¿Sí? No importa la situación, no importa si son muertes entre familiares, el cristiano diario se levanta en poder por lo que es el que está dentro de él. Sí, porque nosotros somos como los que se echan para atrás o empiezan a tirarse al piso a llorar y ser como los más débiles. No, acordémonos de lo que está escrito, de las promesas de Dios. Amén. Por eso dice todo esto, como vosotros, pero le conozco, dice, y guardo su palabra. Ese es el gran detalle, que para poder recibir todo no es nomás meterte a un grupo religioso, sino que un proceso en Cristo Jesús, para que tú seas un hacedor del gozo y de la paz. Amen. No nomás decir, bueno, yo soy uno más, que al rato a ver si doy la medida y puedo irme, si acaso podría ir al cielo. No, es que no es así. No depende de nadie, sino del Dios verdadero, en el cual tú deberías y tienes que estar siempre. Amén. Vamos siguiendo en el libro de Juan. Amén. Ahí en Juan, gloria al Señor, 15, 21 nos quedamos. Dice en el 22, con relación al mundo todavía. Es que tengo que introducir todo esto para que entiendan cómo recibimos paz y gozo, no porque me salga yo nunca del tema, sino que hay que entender todas las bases bien ahí muy hermosamente. Dice el 22, si yo no hubiera venido, no les hubiera hablado, ¿verdad? Dice, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque Él ya habló, Él ya dijo, Él ya declaró. Por eso cuando Dios habla, agárrense todos, tiemblan las montañas y truenan las piedras, porque ya Dios ha dicho y va a ser. ¿Estamos entendiendo? Por eso dice, y sigue diciendo, aleluya, en el 23, el que me aborrece a mí, también
a mi Padre aborrece. ¿Cómo les parece eso? El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Entonces eso va de la mano, va juntito. Amén. Dice el 24, aleluya, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. O sea que al ver las maravillas, los prodigios que hacía el Cristo de la gloria en el Espíritu, eran señales muy fuertes para saber que Él era el verdadero enviado de Dios, el Hijo de Dios, y por el cual había que toda la gente ser salva y redimida. ¿Estamos entendiendo? Por eso el ignorar a Dios es como agarrar un pase hacia el infierno en cualquier decisión, sino que siempre tenemos que decir sí, amén, es Dios, es del Señor, lo que es, obviamente escrito y está. No dudar nunca, mucho menos ponerte en contra. Por eso está hablando Él de lo que dice, de lo que es, de lo que hizo, de lo maravilloso, de los hechos, de las cosas que nunca nadie jamás se había hecho. ¿Sí? Miren cómo sigue diciendo. Dice en el 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Y ese es el gran problema y el gran error de todo, pero todo el mundo. ¿Qué les ha hecho Él? Nada, ni siquiera tienen con qué contestar, pero no creen en Él, lo aborrecen y lo detestan. Son un tipo diablo, así lo vamos a decir. Porque Él claramente dice que sin razón lo aborrecieron. Oyes, si él fuera quien dicen ellos que es, de un rato los hubiera terminado, los hubiera fulminado. Nomás les quita el oxígeno y la gente cae muerta como rata, como un pescado cuando lo sacan del agua, luego lo agarran ahí, luego se oye, ¡pum! Porque Él da el aliento de vida a cada persona, a cualquier impío, a cualquier incrédulo, a cualquier persona humana nacido de mujer. Él les da el soplo de vida en la nariz. ¿Sí? Y la gente dice, yo no creo en Él. Yo no creo esto, yo dudo de esto. Pero el que estés vivo es que es Dios real y verdadero. Amén. Aleluya. Fíjense cómo sigue diciendo. Dice, pero cuando venga el Consolador, aquí ya vamos hablando de los que vamos a creer o creímos. En aquel entonces está hablando de un futuro, cuando venga el Consolador, cuando venga la paz, el gozo, ¿verdad? Y todas estas cosas. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, dice el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cómo les parece eso? Por eso, otra vez volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el testimonio de las personas? ¿Cuál es lo que Dios dice que va a acontecer? ¿Qué es lo que el parecer, el caminar, el hablar, el decir de los verdaderos? La palabra, el creer. Porque es muy contradictorio que las personas digan, nosotros somos cristianos, y hagan puras abominaciones en frente del Señor. ¿Estamos entendiendo? Que viven unas vidas impías, bien feas, y que crean en otros dioses, y que celebren cosas, y que hagan cosas, y todo se lo achaquen a su nombre. ¿Estamos entendiendo? Eso nunca es la voz de Dios, nunca es lo que Dios va a hablar. ¿Sí? Por eso la gente, yo digo esto, por eso Dios menciona una manada pequeña, porque habemos muchos, pero son pocos los que nos vamos a ir con el Señor. Entendamos eso. Hay mucho cristianismo, hay iglesias regadas por donde quiera, chiquitas, grandes, medianas, verdaderas, mentirosas, fingidas. Hay un montón de iglesias por donde quiera. Amén a eso. Desde la casa, edificios legales, casitas, garajes, casononas, iglesias, por donde quiera está eso. Pero ahora, ¿quiénes están en la perfecta y santa voluntad del Dios, en la verdad? ¿Cuántos serán? Pónganse a pensar en eso. Porque no es el punto de asistencia lo que a ti te va a salvar, irte, mandarte hacia el cielo, sino que tú permanezcas siempre ¿en qué? En la verdad. Como el ejemplo que el Señor Jesucristo pone cada rato, yo juzgo según lo que yo oigo. O sea que lo que Dios le decía, eso era en lo que se venía el juicio para cualquiera. Amén. No en lo que oía en los rumores. Él no recibía gloria ni recibe gloria de los hombres. ¿Sí? Por eso a Él no le importa lo que la gente ahí ande queriendo tratar de agradarle a Él fuera de la voluntad del propio Dios. Hoy nomás.
Miren cómo dice aquí, estamos leyendo en Juan 15, 26. Voy a repetir ese. Dice él, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Entonces el cristiano verdadero, oigan bien esta parte, no le queda otra más que hablar la verdad. No le queda otra más que aferrarse a las verdades del propio Dios, ¿sí? Porque el mundo, ya estamos supuestamente fuera del mundo. No seamos como los demás, lo he dicho muchas veces aquí, ¿sí? Porque aquí está escrito que va a haber un cambio muy grande en una persona que no conoce de Dios cuando recibe al Consolador, el Espíritu de verdad. Ahí estamos nosotros, cuando recibimos el Espíritu de verdad, Dios empieza a darte paz a ti, a ti, a ti, a ti y a ti, y tú recibes gozo, recibes alegría, te da una palabra profética Dios a ti, y sin tú ver nada viene hacia ti, tú dices, yo soy hacedor del Dios, porque yo tuve, ¿a cuánto les ha dado Dios sueños? Y pasan las cosas, ¿sí? Esa es una señal nomás, pero Dios puede no darte a ti nada, si tú simplemente permaneces en la palabra, vas a ver la gloria del Señor después. Y aquí, porque dice que recibirás en esta tierra y después en la venidera, en el cielo. Desde ahorita tú eres bendecido aquí, porque tú le has creído. Amén, amén. Amén. Por eso vamos a ver, dice la Biblia, para ir asegurándonos mejor, que este Espíritu va a dar testimonio acerca del propio Dios. ¿Cómo está eso? Vamos a verlo. Vamos a ver 1 Juan 5, 6, ahorita regresamos ahí. Póngale una marca ahí. Gloria al Señor. 1 Juan 5, 6. Porque es que esto nada más a nosotros nos da la seguridad de que ustedes que le han creído y yo, seamos llenos de gozo y de paz, sin importar la necesidad. ¿Estamos entendiendo? Dije 1 Juan 5, 6. Aleluya. Fíjense cómo dice. Dice, este es Jesucristo. Amén. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Amén. Dice, y el Espíritu, escuchen bien, es el que da testimonio, tiene una coma, dice, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, cuando la gente que vuelve a nacer y recibe al Hijo de Dios en su vida, viene a él el Espíritu de verdad. Entonces, ahora piensen esto conmigo. ¿Por qué la gente piensa como piensa? ¿Por qué los líderes hablan lo que hablan? ¿Por qué engañan al pueblo? ¿Será que tienen espíritu de verdad o espíritu de codicia o espíritu del diablo? Tenemos que entender lo que está escrito. Entonces, de ahí es que usted va a ser un tipo juez en su vida cristiana y decir a dónde se va, a quién oye o para dónde se va a quedar. Porque el día que usted se muera, usted va a dar cuentas de lo que está haciendo. Dice como cristiano aquí en la tierra. ¿Sí? ¿A qué te llamó Dios? ¿A seguir un grupo de mentirosos? ¿Cuál fue el mandamiento que te dio Dios a ti? ¿Quedarte sentado siguiendo al pastor o a la pastora o al grupo de la música? ¿A qué te llamó a ti el Señor? ¿Sí? ¿Hablarle a los perdidos? ¿A sanar? ¿A qué te llamó? De eso vas a dar tu explicación. Por eso ese espíritu te va a poner a ti a trabajar y a ver verdad primeramente antes de que tú cometas un error, si es que Él está en ti. Si no, necesitamos aceptar al Señor en nuestro corazón y volver a nacer. Por eso, ese es el testimonio, dice la Biblia, porque el Espíritu, ¿qué dice? Es la verdad. Aleluya. Y luego, aleluya, ven cómo dice, gloria al Señor en el 10, denle para abajo nada más esa parte, dice, y el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. Sí, porque alguien que no cree en Él, no tiene espíritu ni tiene testimonio. Por eso tenemos que entender que todo esto va junto, va de la mano. No puede alguien en su religión falsa y mentirosa hecha por hombres, decir yo también voy al cielo, cuando él no tiene bíblicamente lo que está escrito de parte del Dios de la gloria. Porque si él dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, ¿ustedes creen que es mentira o es verdad? Es verdad. Entonces todos aquellos que se dicen ser también como nosotros, pero no son, es un gran desánimo lo que van a ver ellos, a sentir cuando vean, cuando lleguen a la presencia del Señor, les diga, bueno, ustedes tenían palabra también, pero ustedes seguían todas las cosas menos mi voz, nunca la vieron.
Diario se aferraron a lo contrario, porque todo está escrito. Aquí no hay, Dios no dejó un tipo de tradiciones para ningún pueblo, más que para el pueblo de Israel. Pero en el tiempo, en el cumplimiento de Dios, ellos también van a ser llenos del Espíritu Santo por parte del Señor Jesucristo y van a ser salvos. De ahí para allá, todos aquellos que hacen algo similar están perdidos y nada saben. Porque muchos los quieren imitar, se quieren vestir como ellos. Dicen, nosotros también somos allá y ya nosotros venimos de acá. Pero al final no saben ni para dónde van. Por eso nosotros, es muy fácil esto, muy fácil de recibir y de mantener. No se trata de grupos creyentes, no se trata de, sino se trata de creer la verdad y se acabó. ¿Sí? Porque al final de cuentas, individualmente vamos a ir a dar la cara con el Señor y a ver qué es lo que hemos hecho, en qué hemos puesto nuestra fe, en qué hemos pues creído, ¿no? Ahí está todo. Vamos de regreso a Juan. Amén, aleluya. Sigue diciendo, fíjense bien cómo se va desenvolviendo esto. Acuérdense que estamos hablando de cómo recibir gozo y paz. Porque no todo el que se dice ser de Dios vive con las bendiciones de Dios porque no lo tiene a Él. La religión a ti no te da paz, ni te da gozo, te da una idea de lo que tú pudieras recibir si tú crees y te sales de ahí en el verdadero. Pero si no, ahí nomás estás como revoloteándote ahí, como patinando en el lodo. Fíjense cómo sigue, estamos lo vuelvo a repetir, en el libro de San Juan 15:26, cuando nos quedamos. Amén. Amén. Sigue diciendo en el 27. Dice, y vosotros daréis testimonio también. Oigan bien, porque habéis estado conmigo desde el principio. Si todas las personas que conocen de Dios tienen un testimonio, ¿cuál creen testimonio que es? Tienen que decir que ya conocieron de Dios. ¿Cómo van a ser testigos de alguien que todavía no conocen en sus vidas, ni ha morado en sus corazones, ni saben, ni traen espíritu? ¿Sí me entienden? O sea, Dios es muy claro. Si tú eres mío, testimonio en ti, de que yo soy real y tú me conociste y tenemos una relación como Padre Celestial y como Hijo. Por eso tú tienes que dar un testimonio. Si no lo tienes, entonces arrepiéntete hoy y recibe al Señor en tu corazón, porque estás perdiendo el tiempo. Por eso Él dice, y vosotros, obviamente le está hablando a ellos que estuvo físicamente con ellos, con los discípulos, pero a ti hoy en día, si tú eres cristiano, tienes que saber que tú eres de Dios y vas al cielo. Si no, arrepiéntete. ¿Sí? Ok, no es que es así. Dice, lo voy a repetir, vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. El testimonio es que la verdad. Siempre va a ser la verdad, acuérdate. Ok, sigue diciendo, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Déjenme ver. Dice en el 16. Amén. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Siempre el Señor te va a aclarar a ti todo. Porque si tú tienes un tropiezo en el Señor, ahí andamos mal ya. No me refiero a que no entiendas, me refiero a que algo que ya dice Él te va a caer mal a ti. Y eso como que tú no lo apruebas, te está sirviendo de tropiezo el Señor a ti. Pero cuando el Señor, en su amor, en su misericordia, y tú prestas el corazón para con Dios, hasta te advierte. Esto te digo, les dice ahí, para que no les sirva nada de tropiezo a ustedes y no estén en contra uno con otro. Porque esas van a ser señales del final del mundo. Que los mentados cristianos se van a poner de tropiezo uno con el otro porque no van a coincidir. Y es lo que estamos viendo. ¿Sí? Porque muchos se salen de aquí. Y el que se sale de aquí es muy difícil que regrese, porque empieza a dudar del verdadero Dios. Ahí es donde ya tú podrás volverte otra vez un borracho. Tú podrás volverte otra vez a hacer droguita si quieres, hacerte lo que tú eras antes en la carne. Y Dios, si tú te arrepientes, te restaura. Pero hay de ti si empiezas a dudar de este libro santo profético. Ahí entonces ya estuvo. A ver, ¿quién le va a decir a Dios que te regrese? Te estás tú dudando de Él. Ya no estás creyendo. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo ya? Eso es muy triste, muy feo. Por eso el Señor advierte en su amor y dice, hey, estas cosas os he hablado para que no tengáis, ¿qué? Tropiezo. Él siempre habla. Es un Dios muy hermoso que nos advierte. Pero sigue diciendo, os expulsarán de las sinagogas. Eso es lo que les iba a acontecer a ellos allá. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso lo podemos aplicar en los musulmanes, que ellos tienen un Dios y van y hacen matadero y lo hacen en el nombre
del Señor. Porque alguien dirá, bueno, el Dios de ellos es Alá, pero la palabra Alá significa Dios en su idioma. Ellos ven un Dios porque ellos son hijos también de Abraham, ¿verdad? Por una parte. Pero entendamos que todo está escrito aquí. Amén. Toda la gente, todos los grupos, todos los países, las naciones van a tener su tiempo. Tú preocúpate del tiempo en que tú estás ya. Ya estás encarrilado, ya estás ahí. No andes volteando para los lados, permanece en la línea, ¿verdad? Oigan bien cómo sigue diciendo en el 3. Dice, y harán esto, otra vez dice el Señor, porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Sí? Ni al mismo Dios que dicen ser, que es Padre de ellos, tampoco se conocen. ¿Estamos entendiendo? Porque sí tienen Padre ellos. Pero ese de la manera que lo están viendo, de la manera que le están haciendo ofrendas, sacrificios, no lo conocen. Porque no es un Dios que se trata de matar gente para poderlos santificar y llevarlos hacia el cielo a ellos. De eso no se trata. Entonces dice Dios muy claramente aquí, el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Sí? Gloria sea al Señor Jesucristo. Seguimos leyendo aquí. Dice enseguida, dice, esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Vean cómo habla de Dios ahí, el Señor Jesús. Cuando Él está ahí, suficiente es Él para hacer entender a toda la gente, pero la gente no le cree. Por eso Él dice lo que dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Sigue diciendo ahí abajo, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Oigan bien el carácter del corazón de una persona sin el Espíritu Santo y sin conocer a Dios. Todos aquellos que ponen su corazón y sus esperanzas en las imágenes, cuando se las quitan o se las quebran, piensan que se acabó Dios ahí. Piensan que eso era todo. Piensan que ahí está el poder de Dios. En lo que ellos tengan su idea, su ideología, el pensar que ese es su Dios, no es así. Para nosotros no es así. Porque vean cómo lo va a explicar Él aquí. Dice, pero yo os digo la verdad. Otra vez dice el Señor. ¿Que Él habla qué? La verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, dice otra vez, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, esas tres cosas nosotros no las entendíamos. Porque dice Él que al mundo, hay gente que no le importa todavía nada, pero los que ya hemos creído y hemos sido convencidos de que por un pecado necesitamos ser salvos por el pecado en el cual vinimos al mundo. Hemos sido convencidos de un pecado del cual necesitamos redención. ¿Sí? Vean los detalles, aquí están los tres. Dice en el 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Ahí está uno. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis jamás, o no me veréis más, porque Él va para arriba a interceder por nosotros. La justicia de Dios va a ser manifestada y va a estar de nuestro lado al creer, porque Él está a la diestra del Padre. Por eso dice, por pecado, porque es muy triste e infierno al que no cree en Él. Te está convenciendo a ti de que es necesario la redención de pecado. Te tiene que sacar. Por eso Él dice lo que decía, que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y el 11, y de juicio dice, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. O sea, el mal ya se venció. Todo está hecho ya. Salvación, bendición y el Señor intercediendo, y la maldad en la tierra se acabó. El mundo va en decadencia, en decline. Estamos en un mundo que sigue el proceso de Dios. Entonces, de eso nos ha convencido el Espíritu Santo a los que ya le creímos. Por eso nosotros decimos, ahorita vamos a levantarnos para cambiar el rumbo del mundo. No, ya no. Eso lo hizo Él cuando Él vino. Y todo aquel que cree en Él será salvo, y el que no ya ha sido condenado. Por eso, escuchen bien cómo se trata todo esto. Escuchen cómo es que la persona recibe gozo y paz. Amén. Amén. Creyendo, creyendo, creyendo siempre en la verdad. Sigue diciendo, aleluya. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Fíjense que todo tiene un tiempo. Por eso el Señor dice que Él es, de Él son los tiempos.
La gente quiere, yo quisiera un día predicar, yo quisiera hacer un no sé qué, no es lo que tú quieras, es lo que Dios, cuando Dios tiene misericordia y hace y mueve, entonces el hombre se mueve a la mujer, pero siempre es en la voluntad de Dios. Dios no necesita gente que se le adelante a sus preceptos. Él no ocupa eso. Él es suficiente Dios para llevar un orden y decir, aquí están los míos, aquí están los otros, aquí están los que vienen, aquí están los que estoy esperando, que todavía no nacen, aquí los estoy esperando. Porque Él dice que Él nos conoce desde antes de la fundación de la tierra y desde la panza de nuestra madre. Él nos formó y nos conoce de muchas cosas. Por eso aquí dice Él, entendamos cuál es el carácter de Dios. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Por eso no nos metamos tan adelante y estemos si Dios todavía no nos ha puesto ni nos ha mostrado. Fíjense como dice el 13. Pero cuando venga el Espíritu, ¿de qué? De verdad. Ahora, esa es donde se va a hacer realidad tu gozo y tu paz. Porque si no tienes Espíritu de Dios en ti, no eres todavía ni de Dios. Perdiendo el tiempo en la iglesia famosa, querida, que tanto amas, y viviendo sin Dios en tu corazón. ¿Te gusta eso? No creo. Entonces es necesario que tú sepas que tú eres participante desde ahorita del gozo del Señor y de la paz, porque Él lo ha prometido, y si Él lo prometió y tú dices ser y no lo tienes, algo está mal. Pero tú tienes ya que ser hacedor de todo este gozo y de la paz del Señor. Oye, tú no eres como los que no tienen esperanza. Por eso estamos viendo esto, para saber nosotros muy fácilmente, basado en lo que Él dice, que estamos en victoria. Aleluya. Miren,